Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Como siempre, en los últimos meses lo he hecho, sean mis primeras palabras para hacer algún comentario sobre el azote del mundo, el COVID-19, que a todas las familias de la humanidad, o a una gran parte, porque hubo áreas no tocadas, está atormentando. Entre nosotros se advierte en el invierno nuestro que ha habido un recrudecimiento en la velocidad del contagio, en las muertes, y evidentemente la desesperación del pueblo y las preocupaciones del gobierno, muy válidas, no hay duda, pero arriesgadas, tratando de adelantar la nueva normalidad. Hubo un tiempo, unos días de diciembre y de noviembre, que se bajó la guardia. Se le avisó muchas veces que vendría una segunda ola, que Europa era el espejo nuestro, y efectivamente llegó la segunda ola ya, incluso con una mutación en Gran Bretaña 70 veces más veloz en la velocidad, más veloz en el contagio, y parece que tan letal como el que originariamente entrara, tan mortífero. El asunto tiene desconcertado a medio mundo. Hay pronósticos delicados. Leí uno de la Organización Mundial de la Salud que decía que no podemos pensar en que esto se va a normalizar, que el virus previsiblemente dejará de ser un peligro en el 2024. Eso es aterrador, porque unos meses más de este año, con ese nivel que tiene de contagio y letalidad, nos van a destrozar. Y eso implica muchos peligros, muchos riesgos, porque se deteriora la psicología colectiva. La gente se deprime o se enardece, la gente se desespera. Y eso es un estado de ánimo delicado. Se ha estado dándole vuelta a la cuestión del origen, de dónde vino este asesino, este malhechor, cómo pudo hacer tanto daño, esencialmente en Occidente, Estados Unidos a la cabeza, y Europa, que la ha maltratado duramente. Nosotros mismos en la pregunta hemos hecho algunas entregas en que hablamos de los posibles orígenes. Claro, hay una manera de rechazar las opiniones. Cuando uno dice que no es tan inocente el virus, entonces le endilgan la teoría de la conspiración, porque hay una contrainformación tratando de defender la posibilidad de que se identifique el origen. Hasta ahora se ha planteado, bueno, brotó en China, China se mantuvo cerca de 2 meses con él, no lo reveló, no lo avisó, y por desgracia ni dejaba entrar propiamente a la delegación de salud que tenía Estados Unidos allí, y dejó que eso caminara, como una especie de descuido. Yo he sostenido que no,
Incluso en mi pregunta planteo algunas hipótesis, no diciendo que tengo la razón, sino mi derecho a opinar. África ilesa como indicio indica bastante cuál es la concepción que tengo. Hubo algún grado de deliberación. A mí me gustó mucho la opinión de un premio Nobel en química francés, que fue muy lejos, habló con una de las jóvenes académicas de laboratorio china que le había dado información y analizaron por qué se había tornado tan peligroso este miembro de la familia SARS, que se manipuló, hibridándolo, tratando de hibridarlo con el del VIH, y que de ahí hizo una especie de corona, y con eso se mete en la molécula, y en las células, y entonces es mortal por necesidad. Me impresionó aquella opinión y le di algún tipo de crédito, pero ha habido muchas. Yo dije, bueno, ¿quién tiene o puede tener interés en que eso se produjera? Es la pregunta clásica que se hace en la investigación de todo crimen. ¿A quién beneficia esto? ¿Quién puede tener interés en producirlo? Esa es una pregunta obligada que se hace en toda investigación. Y evidentemente China, reñida con Estados Unidos en su guerra de comercio, comenzó a experimentar trastornos, porque el presidente Trump hizo un llamado a las fábricas, a los capitales, que tenían que regresar, que si no regresaban a Estados Unidos, hacer una regeneración de la economía norteamericana, él le pondría impuestos. Bueno, el caso fue que los doblegó y China se resintió, evidentemente, y hubo muchas fricciones entre las dos superpotencias. Evidentemente, al llegar el virus, se pensó, bueno, se va a arrumbar la economía, que había llegado a términos de pleno empleo. Y en medio de eso podemos hacer algún tipo, se puede producir algún tipo de efecto, resultado, consecuencia de tipo político sobre el poder. El virus creaba un contexto excelente para el voto por correo. Bastaba con hacerle la campaña de que, bueno, el que vaya a votar se va a morir. Esto es muy peligroso. Es un suicida el que lo intenta. Y ese voto por correo, horrible, horrible. No el voto anticipado de ellos, controlable, inscrito, no, por correo. Pensilvania, lo he dicho algunas veces, fue tan lejos que modificó sus reglas electorales, puso de lado la Constitución, que le da toda esa potestad a las legislaturas estatales, y el gobernador y el secretario de Estado manejaron su asunto. Hicieron una modificación que permitía recibir votos hasta 9 días después de la votación. Ustedes están oyendo. Y bueno, China, evidentemente, es una persona, es un ente a considerar, como que puede haber algún grado de deliberación. O el accidente, pero un accidente inteligente, porque se supone que el accidente de la fuga de un laboratorio, de un virus experimental, a quien primero afecta es en el territorio donde está. Y sucede que China, de sus 1.400 millones de habitantes, solo ha perdido 4.000. Lo exportaron, o un académico fanático lo exportó o lo entregó a otras gentes más peligrosas. El extremismo iraní,
que había tenido una dificultad grave con el presidente Trump en ocasión de la muerte del general, que era el segundo hombre, y estaba casi parejo con los ayatolás, un héroe nacional que lo matan, pero en Irak, preparando guerra, no en Irán, sino en Irak. Y ellos amenazaron con tomar medidas, e incluso le hicieron una amenaza ominosa. Se va a ver pronto el resultado de esto. Nosotros tenemos cómo responderle. Coincidió. Parece que el virus lo soy yo. Ah, caramba, mira, Irán tiene interés en una venganza. Vamos a hacerla por Irán, sin que Irán se entere. Ay, Dios. Esas son las teorías que yo por lo menos he manejado en el blog, la pregunta. Pero ha habido cosas extravagantes. Hay una noticia que yo no sé hasta dónde puede ser distraccionaria, engañosa, fake news, mentirosa, que una corte de Perú le ha dado admisión, y dice los nombres de los jueces, a una versión de que George Soros y Bill Gates son los autores de la generación del virus y de la difusión del mismo, que era una manera de ganar mucho dinero, el poder digital, porque todo se haría virtual, y además la industria farmacéutica, bueno, una serie de explicaciones, pero un juicio abierto en Perú, dice, vi en las redes, no me atrevo a admitir eso como cierto, pero figura la versión circulante. Y yo digo, no es posible, es una mala yunta la que han hecho. Bill Gates ha dado muestra de generosidad, de filantropía. Se apartó en cierto modo de la dirección de su empresa, que fue el gran éxito mundial. Y él y la esposa lo que se han dedicado es a invertir en acciones filantrópicas. Y realmente le merece respeto a uno. Yo digo, él es agnóstico, él dice, yo no puedo certificar si Dios existe o no existe. Entonces yo le digo, tal vez no haya caído en cuenta en medio de su enorme inteligencia de que puede ser un instrumento de Dios, porque está haciendo obras importantes. El otro no. A Soros lo conozco por el libro aquel que yo recomendé, El mundo en las manos de la mafia, de Clara Sterling, la famosa reportera norteamericana que murió y vivió los últimos años en Italia, que recuerden ustedes que yo dije que era tan importante, Dios la tenga en gloria, que durante la guerra de Vietnam era la única reportera que podía trabajar en los dos Vietnam, en Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur. Hay que ser una persona muy especial para poder batir ese récord. Y ahí aparece Soros y lo destripa con detalles, incluso datos importantes, porque esa era una de las ventajas de esa obra, que se alimentó mucho de la Academia de Ciencia de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, y de científicos soviéticos y de economistas y de hombres importantes de Rusia, de Unión Soviética. Y Soros fue decisivo para la liquidación del rublo, para el petróleo de Bakú. Bueno, un tigre pintado. Juntar esos dos para esto del virus me luce, o puede ser una maniobra distraccionaria para que no se piense en lo otro. El caso es que la misma vacuna la están minando para que no se tenga fe en ella. Hay una pequeña guerra de comercio, hay disputas de tipo geopolítico, la China es mejor, la Rusia es mejor, Pfizer, la de Oxford, y el mundo, el pueblo del mundo
una parte sin convencerse de su eficacia. Incluso hay opiniones científicas serias que dicen que se tuvo que hacer en un tiempo récord y que las pruebas de la eficiencia todavía están en veremos. Pero la gente está tan desesperada que quiere ponérsela, pase lo que pase, venga lo que venga. El caso es que viene lo otro, que es en el momento que esto se graba, un tema que yo pensé que iba a declinar algo, no todo, claro está, Trump y la gran desgracia institucional de los Estados Unidos de Norteamérica. Increíble. En el momento que grabo, ya la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó un impeachment contra Trump que debe salir el día 20. Nancy Pelosi, una feroz enemiga de Trump, le dio máquina. Hubo 11 representantes demócratas, entre ellos una hija de Dick Cheney, aquel vicepresidente de Bush hijo, peligroso, de la gente de la guerra de Irak y de Halliburton y esa gente. 10 de ellos votaron, 197 se mantuvieron fieles y no aprobaron el impeachment. Ahora va al Senado, no tienen por venir porque ya ha habido opiniones de académicos muy importantes de que eso es absurdo. Eso es para la función, mientras está en la función, que luego que sale, si le quieren hacer un juicio por sedición, rebeldía, rebelión, tienen que apoderar la justicia ordinaria, porque ya no tiene ese fuero de la presidencia, que necesita el juicio político previo, pero la Pelosi lo que anda buscando es el nunca más. Entonces un profesor muy importante, que fue de los defensores de Trump en el impeachment que le hicieran, decía que no, que eso es una forma de insultar el instrumento del impeachment, porque eso tiene, él nunca más podrá aspirar como consecuencia del juicio de impeachment que se celebre, pero si no se puede celebrar, porque ya no es funcionario. Pero se han inventado, no, porque hay un caso de un senador en 1800, bueno, el caso es que el asunto está al rojo vivo, porque la cuestión del asalto al Capitolio produjo una especie de espasmo mayor. Esto es un ataque que jamás se podía imaginar, esto es insólito. Bueno, yo en la pregunta de esta semana, el fenómeno Trump le contestaba, y señores, a esa Cámara y a ese Congreso lo han asaltado 4 veces. Los ingleses que los intentaron quemar en el 1814. Cuando intentaron en el 12 también quemar la Casa Blanca. Bueno, ¿quién más? Los independentistas de Puerto Rico, Lolita Lebrón, hubo muertos adentro. La señora Lebrón la indultó el señor Obama, es lo que tengo entendido. Una heroína de Puerto Rico. Un profesor de Harvard, de nacionalidad alemana, puso dinamita ahí en el Congreso en 1915 con la cuestión de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Y después, cuando los sucesos de Granada y del Líbano, también fueron los críticos terroristas y lo invadieron. Ahora se produjo todo con el propósito de ver si se lo pueden endilgar a Trump. Yo he dicho que una de las cosas fundamentales de esa gran pugna, para mí, es la presencia de abogados de gran categoría. Lin Wood y Giuliani y la misma señora Powell, por lo que yo he visto de sus declaraciones, sobre todo Giuliani, que es el más cercano a Trump,
son demoledores. Ahora dice el señor Giuliani en su programa que ellos van a exhibir las pruebas que tienen, porque ellos habían infiltrado a la Antifa, es decir, los grupos extremistas que apoyaron todos los desórdenes, derribamiento de estatuas, quema de tiendas durante meses. Ellos lo habían logrado infiltrar y que tienen fílmicas del señor Sullivan, que ya lo señalan como la cabeza de eso, que apareció en la Casa Blanca dentro con un antifaz, y cuando lo agarraron lo que dijo fue que andaba filmando. En 250,000 republicanos que estaban ahí, él fue a filmar. No. Dice Giuliani que ellos tienen las pruebas de que esa trampa del Congreso la armaron los grupos de la gran conspiración. Como Trump había convocado la manifestación, pronunció el discurso, sin terminar el discurso ya estaba entrando una fila, casi como si fueran a una gira turística o un picnic, casi llevado porque no había policías, no había armas, no había ninguna resistencia. Estaba infiltrada porque necesitaban inhabilitar a Trump hacia futuro. Este impeachment y él nunca jamás, no puede volver. Y además para el demócrata era una gran ventaja, porque dividía al partido aún más. Lo han logrado. Primero fue la cúpula, pero después han ido apareciendo grupos republicanos, especialmente en alas envidiosas, que no entienden el fenómeno, o si lo entienden, no lo aprueban, porque Trump, a raíz del asalto, en la última encuesta que se hizo, no sé cuál fue la firma importante que la hizo, él estaba en 48% de aprobación y subió a 51%. Cuando le suprimieron la cuenta de Facebook, de Google, de YouTube, todo, le cerraron al presidente de los Estados Unidos la posibilidad de hablarle al pueblo, porque era un peligro, porque esa era una voz de sedición, una voz de rebelión peligrosa. Dios mío, y eso está cocinándose. El programa se está grabando jueves. Antes del 20 van a venir sucesos. Ahora hacen un despliegue, 15,000 guardias nacionales a la escala nacional, porque va a haber protestas violentas. Ya Trump apareció y dije, hey, yo no tengo nada que ver con eso. Y le digo a mis seguidores, cualquier tipo de protesta, pacífica, patriótica, cero violencia, que los adversarios están usando la violencia para descalificarnos. Un Trump que mereció, es bueno decírselo a la gente sencilla, la votación de última, la de noviembre, fue 15 millones de votos más que la que obtuvo en el 16. 75 millones de votos. Un 90% de esos votos presenciales. Un 10% por correo y anticipada. ¿Quién aparece como ya presidente electo? El 85% de la votación por correo. Un 15% presencial. Cuando Gallup hace la prueba de admiración, ¿cuál es el norteamericano más admirado? Sale Trump. 10 días hace de eso, 12 días. Por encima de Barack Obama, de que tenía un 15. Y por encima del presidente electo, que aparece con un 6. 18-6, le llevaba 12 puntos en admiración. Dios mío. A propósito, hago un paréntesis.
Este libro, Barack Obama, Una tierra prometida, ha sido un éxito espectacular en la venta. Yo lo recomiendo. Comencé a leerlo, me lo facilitó mi hijo Vinicio, que a él un amigo se lo había dedicado, y me dijo, yo creo que usted debe leerlo primero. Y me encontré, porque son 900 y tantas páginas, pero solo voy por las 46 o 47. Estoy comenzando. Pero hay una parte interesantísima. El libro está primorosamente escrito. Un estilo brillante, comprensible, y expuesto con una enorme inteligencia, no hay duda. Él describe su infancia, cómo se formó, cuando vivía en Hawái, cuando vivía en Indonesia, su madre, sus abuelos, la muerte de su madre en Hawái de cáncer, que no conoció a su padre se fue a Kenia. Bueno, muy bien escrito todo, no hay duda. Pero hay dos cosas que yo me reí. Digo, la voy a llevar a la respuesta. Porque él logró, claro, tiene grandes méritos, se formó con esa inteligencia enorme, encontró una compañera, Michelle, sumamente preparada, una profesional, como él dice, de cuerpo entero, de los pies a la cabeza. Y él se formó a base de esfuerzos, ¿no? Esfuerzo tremendo y luchando contra dificultades, comenzando por la condición de mestizo, porque él es hijo de africano, keniano, y de una norteamericana de origen escocés o irlandesa. Pero hay un momento en que él, hablando de cómo él, cuando fue por primera vez candidato a senador por estatal en Illinois, él se refiere a una adversaria que era la que tenía el cargo, que le había prometido, Alice, no recuerdo, aquí está, que ella no iba a competir, pero que después decidió competir. Allá necesitan una especie de aval de 700 personas mínimo para poder presentarse en esa primaria. Él con dos amigos, Carol no sé qué, hizo su esfuerzo, pensaban que iban a duplicar los 700 avales, alcanzó 10 veces eso. Pero la señora Alice en un momento dijo, yo voy a ir. Y lo traicionó en cierto modo, porque él dice, si me hubiese dicho al principio eso, yo no hubiera ido. Pero los asesores y ayudantes lo convencieron de que debía de ir. Entonces, dice, ocasionalmente pude influir en la elaboración de leyes importantes, contribuí a asegurar que la versión para Illinois del proyecto de ley nacional de reforma del Estado de Bienestar firmado por Bill Clinton proporcionaba apoyo suficiente a quienes entraban en el mercado de trabajo. Tras uno de los recuerdos de los recientes escándalos de Springfield en Illinois, Emil me encomendó que representase el caucus en un comité para poner al día la normativa sobre ética. Nadie quería ese trabajo, que veía como una causa perdida, pero gracias a la buena relación con mi homólogo, Kirk Dillard, aprobamos una ley. Bueno, y va describiendo, pero hay un momento que se refiere al escándalo, porque sucede que la señora Liz, que era una ganadora segura, los asesores de Obama van y le dan la gran noticia. Los avales de NIS, dice Ron, son malísimos, los peores que he visto en mi vida.
todos esos negros que intentaron echarte de mala gana de la contienda, ni siquiera se molestaron en hacer su trabajo. Podría quedarse sin candidatura. Presentaron miles de avales falsos, firmas falsas, firmas de muertos. Es interesantísimo. Escúchame que yo no la localicé previamente. Y yo digo, ahora que está pasando lo del gran fraude del voto por correo, me imagino que el expresidente Obama, que conoce lo que fue Springfield en Chicago, no en esa, en otra oportunidad habla de los escándalos de falsedades, que uno lo lee y uno dice, pero ven acá, esto es aquí, esto es tercer mundo, esto es bananero. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Miren dónde está contenida la revelación. La voy a sacar más exacta para leerse el próximo programa. Pero bien, el caso es que la Nancy Pelosi, que va a presidir la Cámara de Representantes, insiste en su impeachment. Y dice, no, lo vamos a procesar, lo vamos a expulsar. El presidente del Senado, que se le había volteado o se le ha volteado a Trump, dice, bueno, ya no hay tiempo. Y el Senado no puede preparar eso así. Eso, en el fondo, da pena ver a Estados Unidos en ese descalabro. Uno dice, pero bueno, esto no puede ser cierto que esté pasando allá. Pasa de forma más desastrosa de lo que uno se podía imaginar. Y eso está en el candelero. Eso es parte del fenómeno de repercusiones mundiales. Porque todo el mundo está atento a lo que pase ahí. Ya tienen el presidente electo, ya tienen a la vicepresidente Kamala Harris. Bueno, van a comenzar. ¡Ay, Dios! ¡Qué comienzo más tremendo con ese lastre! Y persiguiendo a Trump. Trump naturalmente ya dijo lo que va a hacer. Yo estoy estudiando la posibilidad de asociarme a alguna plataforma o desarrollar una propia, que es un arrase lo que puede hacer, porque la popularidad de ese hombre es indiscutible. Ha habido gente que no lo ha querido reconocer porque han sucumbido a la deformación, a la diabolización que se hizo de ese torpe, de ese ineducado, de ese loco. No, miren la respuesta del pueblo. Y hay ahora mucha crispación porque cuando se producen esos abismos y esas divisiones, pueden pasar muchas cosas indeseables. Lo cierto es que la respuesta no pudo desmontar totalmente el tema Trump porque no ha declinado, al revés, está más encendido. Y ahora sí, en la parte última, quiero entrar a tratar algo, mencionar algo, porque he dicho siempre, no es bueno desde la calle hablar sobre los procesos. Los procesos penales son complejos. Siempre acuden opiniones, posiciones, y hay argumentos y contraargumentos que se enfrentan en los interrogatorios y contrainterrogatorios. Y todos esos pormenores, el que no está en la tribuna lo recibe por una información tortuosa, fraccionada, que uno no sabe cómo apreció el reportero de buena fe. Si lo apreció todo, qué interpretación le dio. Bueno, el caso es que es muy peligroso opinar desde la calle sobre los procesos. Sin embargo, ese que se está llevando sobre Odebrecht,
yo le he visto algunas cosas que me han llamado la atención. Y pensé, lo voy a tratar desde ese plano. Vamos a ver. Miriam Germán Brito, actual Procuradora General de la República. Un verdadero ícono de la judicatura nacional. Yo he escrito y medio país se fue a su favor y la gente le escribió, todo el país escribió dándole apoyo por el reconocimiento muy justo de su larga carrera como juez. Ella, cuando conocía de unas medidas de coerción de ese caso, en su primera fase, es decir, los primeros imputados, porque hay otra segunda fase que parece que es inviolable, intocable. Ella dijo en un momento al Ministerio Público, amonestándole: esas pruebas hay que reforzarlas. Se refería a las pruebas que habían venido de Brasil. En el fondo son pruebas transportadas y hay que someterlas a contradicción. Con lo que le decía, vayan a Brasil, traigan testigos, hagan las experiencias virtuales o como sea, o traigan a los testigos fundamentales para que lo pueda interrogar la defensa y hacer contradictorio el testimonio. De buena fe, como la juez profesional que es. Una amonestación. Sí. Eso creó un espanto enorme en el gobierno de Danilo Medina. De ahí surgió la maquinación horrible, aborrecible, repugnante de aquella noche en que ella fue a una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura y la sometieron a una prueba que indignó a la nación. Con una serie de falsedades y teléfonos supuestos y fuentes anónimas, haciéndole una acusación impable. Aquel monumento de seriedad de 30 y tantos años, 40 años, detrás de un Cristo, haciendo justicia en este país en todos los tiempos, con una dignidad enorme. La desconsideraron o creyeron eso. Ella le hizo una advertencia al procurador Jean Alain Rodríguez que resultó una especie de mini profecía. Si esto fuera un camino de doble vía, yo tendría que hablar muchas cosas de usted. El caso es que se cubrió Miriam Germán Brito con el afecto, el cariño de su pueblo. Se produce el cambio de gobierno. Cosas, inescrutables, designios de la providencia. Es la cabeza del Ministerio Público ahora. Eso que ella dijo de que la prueba era imperfecta se está viendo. Los fiscales del tiempo de Jean Alain le piden al juez Ortega Polanco que le faculte para ir a Brasil a procurar el testimonio. El juez lo concede por resolución. Misteriosamente dicen un mes después, no tenemos interés de acogernos a eso. ¿Cómo va a ser? Ustedes lo pidieron. Ustedes estaban dándole respuesta a esa inquietud de Miriam Germán. Se entendía que iban a ir a Brasil y iban a conectar a los testigos reales. Entre ellos, fundamentalmente, los que habían estado aquí, de la Cruz Vasconcelos, que había dado unas declaraciones en Brasil que se confirmaron aquí
respecto a Temístocles Montaz, los 10 millones de dólares que Temístocles admitió que lo había recibido, aunque no dijo que, no explicó si era para política, no sé. Pero el hecho es que fue enviado en principio y después beneficiado de un archivo definitivo, junto con otros imputados, que corresponden a la etnia del poder, a la segunda parte que la encabeza Danilo Medina. Han traído un señor que fue abogado de los que participó en el diseño del acuerdo infame, el acuerdo de una compañía súper importante, un monstruo de compañía de fama mundial, confiesa que ella dio 92 millones de dólares para soborno y poder obtener las obras. Pero bueno, y esa es la que pacta con el gobierno. Impunidad para sus directivos, no ha pasado nada para ella. No, entonces uno de los abogados consultores jurídicos que trabajó en eso viene y declara que él, se lo dijeron, que él lo oyó de terceros, que lo supo, lo vio en correos. No es un testigo verdadero, es un testigo imperfecto, referencial, que en las normas procesales actuales tiene poca eficacia, merece poco respeto. Es incluso inútil para poder sustentar una convicción, más allá de toda duda razonable. Bueno, ese señor vienen dos más, no sé cómo, si serán de la misma categoría. Pero el tribunal es la parte que no entendí. Cuando ordena que la publicación sea específica sobre determinadas cosas, pero que no se pueden tomar fílmica, revelar a la prensa, le mete un tipo de freno que está autorizado por el Código Procesal Penal. Sin embargo, yo creo que teniendo querellas contra Danilo Medina, 2 querellas de participación ciudadana y 5 organizaciones no gubernamentales, evidentemente la parte segunda de Catalina va a arrastrar a Danilo Medina al proceso. Entonces, lo que a mi juicio hubiera sido más prudente era, no, vamos a hacer una sala cerrada total. 0 revelación de prensa porque los testigos están separados y si la prensa comienza a publicar puede condicionar el que declara hoy al que va a declarar mañana. La prensa se la ingenió y tiró lo que tuvo, puso al testigo como mortal por necesidad contra los acusados, 3 de ellos: Rondón, Díaz Rúa y Pitaluga. Porque a él le dijeron que ese dinero era para soborno de ellos, a través de una compañía, etc. Bueno, hubiese sido ideal que el tribunal hubiese tomado la medida de no, sala cerrada. Porque ese es un tipo de negociación muy peligrosa. Porque está el gobierno dominicano, encabezado por Danilo Medina, y estaba en Brasil Lula da Silva, que ya no era presidente, pero que vino en el avión de Odebrecht 2 veces y que estaba haciéndole gestión a su empresa, a una empresa que era un paraestado, un ícono de Brasil, reconocida en todo el mundo, incluyendo construyendo obras importantes en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí intervenían las cuestiones oficiales. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia
está contenida en el remolino del juicio. Nosotros citamos a Hipólito Mejía como testigo cuando se estaba debatiendo la cuestión de Quirino, Vladimir García, y quién era amigo de quién y no amigo de quién. Citamos al presidente, al expresidente, y el tribunal unipersonal, no colegiado, ordenó sala cerrada. Se lo pidieron y lo consintió, entendiendo que a un presidente, expresidente, se le pueden hacer preguntas muy sensitivas y sometida a un debate así, revelada por una prensa y cosas, pueden producir efectos nocivos para el proceso mismo y en la propia sociedad no hacer del todo bien las cosas. No lo hicieron. Comenzaron, pueden hacer esto, pero no hagan esto. Y a mí me llamó la atención porque ahora tenemos de frente qué va a pasar con la segunda fase. Están los alias, los codinómenos. Están las 6 carreteras. En la investigación de doña Alicia Ortega, eso fue pavoroso, que no es de ella solamente, no, de un sindicato de periodistas de investigación internacional. Eso tiene de algún modo que ventilarse. Dice el magistrado Camacho que ellos están trabajando sobre esa segunda fase, que son realmente aspectos que hacen muy floja, muy rara la experiencia esta de mutilación. Primero son 12 los acusados. No, saquen 6, los 6 nuestros. No, está bien. ¿Y cuánto es? No, hasta 1912, de ahí en adelante no. Pero esa fue la fase en que se construyó Catalina. Y esa es la fase donde hay más peligro de un soborno, al grado de que hay unas declaraciones de prensa que yo conservo de Rubén Bichara, donde decía que Danilo Medina se negaba a firmar el contrato de Odebrecht ya después de la licitación, porque tenía 300 millones de dólares de sobreprecio, y que finalmente se discutió y dejaron eso en 100. Y los otros 200 millones no eran sobreprecio. ¿Y cómo supo el presidente eso? Y cuando se le pregunte al presidente Medina por qué él dijo eso, ¿cómo lo va a explicar? ¿Por qué no se anuló esa adjudicación? Que era su deber. Si yo tengo la información de que tiene 300 millones de dólares en sobreprecio, no va. Hagan otra licitación. No. Se llegó a un acuerdo. Solo se reconocieron de sobreprecio 100. Un desastre. Yo había propuesto en el blog 2 acciones que llamé audaces pero serias. Una de ellas, demandar el acuerdo infame en el que participó el abogado que funge de testigo de referencia, para meter una demanda de 5.000 millones de dólares a Odebrecht, este gobierno, porque el otro no podía negociar ni hacer una exigencia así, porque lo tenía en las manos. Le iba a decir, ¿cuándo le digo a ustedes? Pero a este no se lo puede decir. Esa es una acción formidable en un momento en que la están resucitando. Hasta el nombre se lo cambiaron, porque es muy importante. Sigue siendo una poderosa empresa de construcción que está ofreciendo incluso su servicio en el mundo a nosotros mismos. Y dije, esa acción es audaz, pero no temeraria, es seria. Ahora he visto que se está usando mucho el acuerdo de este señor para honorabilizarlo, de algún modo, no directamente, pero queda como refrendado como bueno y válido.
eso fue una atrocidad. Porque el soborno es un tipo de infracción criminal que lo cometen dos, el que soborna y el que resulta sobornado. Esos dos están fuera de juicio. Ustedes quieren un contrasentido mayor que eso no tiene juicio todavía. Ni la empresa, ni el gobierno que pactó esa situación de soborno. Entonces, la idea es que desde la calle mis comentarios van limitados a esos aspectos. Por ejemplo, recordar al juez Vargas, otra vez. Porque me ha ganado el respeto y la admiración. Él desconoció ese acuerdo. Él dijo que ese acuerdo ese principio de oportunidad que usaron ayer era inservible. Que eso era una manera de escudar una operación grave contra el país. El juez Vargas, el de la cuestión del pulpo y las cosas estas, donde está la familia del expresidente Medina y están estos que está en curso. Después se las arreglaron y yo no sé cómo rehabilitaron el acuerdo. Y ahora el acuerdo pasa a ser una especie de eje subliminal de las cosas que están ocurriendo. No. Es ponerlo de lado. Eso es parte del fraude. Ahora el presidente acaba de nombrar los abogados para recuperar los bienes. Bueno. Y Andy Dawager. Y el apartamento de $2 millones comprado en New York. Y el penco. El apartamento de $2 millones comprado en Florida. ¿Qué van a hacer con eso? No lo van a reclamar. Son $4 millones. ¿Cuántos son en pesos? Los abogados van a actuar. Van a acelerar la segunda fase que la necesita para que no le digan no te podemos devolver nada porque nosotros somos inocentes. La presunción de inocentes nos cubre. Yandy se fue él mismo a ser interrogado. No sé si le han dado un archivo definitivo, porque tienen una suerte magnífica para los archivos definitivos. Ahora creo que estando Miriam Germán ahí al frente, es muy difícil, muy difícil, por no decir imposible, que se puedan establecer y progresar aún más esas aberraciones. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo, 3 del cable, 33 de televisión abierta. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo y 7 de la mañana de lunes. Canales 22 y 52 de After. 22 y el 52 de After. Que estamos saliendo ya en YouTube desde hace algún tiempo, a partir del domingo al mediodía, después de nuestra versión central. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta, que me imagino que traerá un material primoroso, porque estará la terminación del mandato de Trump y la suerte del impeachment de Nancy Pelosi, juntos. Les digo, esto es surrealismo puro, es para no creerlo. De todos modos, muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.